El 11 de junio está cada vez más cerca y es momento de empezar a hablar acerca de los países que buscarán protagonismo en la próxima Copa del Mundo FIFA 2026. Mi nombre es Alan García, estos son los populares. Iniciamos con el fútbol, desde luego. Cristian Pale, muchísimas gracias. Un gusto saludarte, Alan. Aquí estamos. Una edición más, viernes de fútbol, y bueno, pues es momento de hablar de esos países que desde luego han tenido protagonismo en el fútbol élite y que para este 2026 buscarán en un nuevo formato asegurarse desde luego un lugar en la historia deportiva. Sí, la gran pregunta, Alan, es que nos hacemos como aficionados al fútbol, ¿se repetirá la final de la Copa del Mundo de manera consecutiva? Esto ya ha ocurrido en otras ocasiones y ya ha sido protagonista uno de los equipos que se ha presentado de manera consecutiva en la gran final. Sucedió en México 86 y en Italia 90, dividiendo triunfos y derrotas ante el equipo de Alemania. Parece un camino listo para que Francia y Argentina se vuelvan a enfrentar, pero no hay que menospreciar otras grandes selecciones que existen dentro del panorama actualmente, como la misma selección española, la propia Alemania, pero sí me parece que al ser dos de las selecciones, Alan, que tuvieron una gran final de Copa del Mundo definida por penales, creo que sí hay que ponerlas como candidatas desde ya, ¿no? Y que aparte también en aquella final 2002, desde luego la más reciente, 2022, perdón, una Argentina que parecía había asfixiado las posibilidades y unificado el fútbol de Francia, pues de la mano de un muy joven todavía, Kylian Mbappé, regresa, vamos a la larga y bueno, la tanda de penales, todo queda definido. Oigan, no se nos olvide por favor que nos puede seguir en nuestras plataformas digitales, @lospopulares, también a nuestro productor, @ifotógrafo, tus redes sociales, Cristian. @ChristianPale09. Y a un servidor como @AlanCarisma, ahí nos pueden encontrar para, bueno, pues desde luego contenido que tenga que ver con mucho más deportes y mucho más temas de fútbol, pero arranquémonos de una vez. Francia y Argentina, elegidos por Cristian Pale porque son los últimos protagonistas de esta gran fiesta futbolística y que bueno, pues desde luego buscarán seguramente una revancha en esta edición 2026. Cabe destacar que dos de sus máximas figuras, una llega ya con completa veteranía y el otro en un punto también de equilibrio que podría estar justamente pues afectado por diferentes factores que tienen que ver también por el club en el que juega. Me refiero a Lionel Messi y Kylian Mbappé. Cristian, ¿con qué quieres arrancar? Yo creo que vamos a arrancar con la selección argentina porque es la campeona del mundo y me queda muy claro que llega un equipo más veterano que hace 4 años, con más millas acumuladas, pero con menos estrellas en su momento prime, ¿no? O sea, estar en equipos estelares de Europa, ¿no? Porque Lionel Messi ya está refugiado en la MLS, Rodrigo de Paul también ya le hace compañía. Me parece que hay pocos elementos argentinos que están en la primera línea mundial, Alan, hoy en día como para hacerle frente a una selección de Francia que ha renovado sus filas, que busca su tercera final consecutiva de Copa del Mundo, pero que se ha ido cambiando su plumaje poco a poco. Me parece que si Argentina es favorito, sí es favorito porque es el campeón del mundo, pero que de alguna forma la veteranía no sé qué tanto le puede pesar y que no ha renovado sus filas en los últimos 4 años. Creo que la nómina solo puede cambiar en 3 o 4 jugadores en la lista de 26 que lleva Scaloni. Y que de esos, quién sabe cuántos podrán ser titulares. Franco Mastantuono podría ser uno de ellos, una joven promesa. Cambio generacional, ¿no? Y que aún está en ese concepto de promesa, porque no ha sido consolidado en su salida del fútbol argentino hacia el europeo, específicamente hacia el español con el Real Madrid. Bueno, pues no ha podido consolidarse en los pocos meses, es poco tiempo, sí, también sí. Hay que decirlo, pero lo que se espera de este tipo de jugadores en clubes tan importantes es que empiecen a dar resultados ya. Un jugador que fue relegado por otra parte y que se ve difícil que para esta Copa del Mundo Scaloni lo pueda considerar, inclusive ya ni siquiera hablemos de banca para que esté dentro de la convocatoria, es Paulo Dybala, que siempre estuvo marginado y pues se dicen en los rumores internacionales que es porque tiene una enemistad con Lionel Messi, ¿no? Sí, igual en ese caso está Ángel Correa, Ángel Di María, son jugadores que ya no vamos a ver en este campeonato mundial para la selección argentina. Fíjate cómo fue el 11 de Argentina para esa final contra Francia, para que tengamos un dibujo de que no ha cambiado mucho. El Diego Martínez va a seguir en el arco del equipo argentino. En la defensa central estuvo el Cuti Romero y Nico Otamendi, que siguen siendo los titulares. Tal vez por ahí puedas discutir que Lisandro Martínez sea el que desplace a alguno de los dos, ¿no? En el caso de
Nico Tagliafico, que sigue manteniendo un nivel europeo de excelencia y que va a repetir igual. Pero Nahuel todos Molina, veteranos. Nahuel Molina también, ya muchas millas recorridas, ¿no? Pero no están en equipos importantes de Europa, ¿no? Ya en el medio campo, Rodrigo de Paul, ahora ya en la MLS, que lo que platicábamos, Alexis McAllister, que es un jugador de primera línea, Enzo Fernández, que sigue todavía con el Chelsea, y ya adelante 3 delanteros, Leo Messi, Julián Álvarez, y estuvo Ángel Di María en esa final, pero ya no lo vamos a ver en ese campeonato mundial. Ángel Di María ya está jugando en Argentina y ya se despidió de la selección albiceleste. ¿Quién veremos para suplir a Ángel Di María dentro del eje de ataque? Creo que ha cambiado ya su esquema de ataque el equipo argentino y por momentos ha ocupado algunos jugadores de recambio, Lautaro Martínez, etcétera, ¿no? También veterano. Thiago Almada, etcétera. Ha cambiado su nómina ya buscando tener otras alternativas. El propio Nico González, que lo vimos muy activo en la Copa América. Pero sí, muy pocas novedades veremos de Argentina en este campeonato del mundo. Ya citabas el caso de Mazantuono, Nico González, Nico Paz, Giuliano Simeone, por ejemplo, Giovanni Lo Celso, que él se salió de la convocatoria meses antes del Mundial de Qatar por una lesión, pero que va a ir a este campeonato mundial. Sí, que está considerado y que, bueno, al final de cuentas será justamente Scaloni quien tenga la última palabra en cuanto al colectivo argentino que podrá representar a su país en esta Copa del Mundo y que recordemos ha sido campeón en 3 ocasiones, 1978, 1986 y la del 2022. Ojo, las últimas dos, desde luego liderados por sus 2 máximas figuras en lo que respecta al Mundial, en la del 86 con Maradona, con muchas polémicas incluidas, ¿no? También con uno de los mejores goles del mundo, y la más reciente, Lionel Messi, haciendo un poco también pues de magia, ¿no? Porque a eso están acostumbrados los jugadores sudamericanos, ¿no? Hablando también podemos meter en esa casilla a Brasil. Pero en el caso de Argentina también retomando lo que hizo después de que perdiera la primera jornada con Arabia Saudita, retomando nivel después con México, que eso creo que también fue un factor que le dio confianza al conjunto sudamericano y termina por hacer una gran Copa del Mundo y lo ya ha demostrado para conseguir su 3ª estrella mundial. Ahora, ¿qué tanto vamos a ver un Lionel Messi sacar obviamente esa casta como lo hizo hace 4 años, ¿no? Porque hizo 7 goles en ese campeonato mundial. Sí se echó a la espalda el equipo argentino como no lo había hecho en sus 4 mundiales anteriores. Sí se echó el equipo al frente y tan es así que se quedó pues prácticamente un gol de alcanzar al máximo goleador de Argentina en un campeonato mundial como lo es Guillermo Stabile, que en el 1930 hizo 8 goles, superó Batigol, superó por ejemplo a Hernán Crespo, a Maradona, que ya tienen una trayectoria importante en la selección de albiceleste, pero difícilmente creo que a Lionel Messi lo veremos todavía ser ese hombre importante a la hora cero. Va a ser importante cómo lo cobijen esas nuevas generaciones de la selección argentina para tratar de ser por lo menos un contendiente, ¿no? Ya el solo hecho de el nombre de mencionar a Argentina, desde luego tiene un peso y lo coloca como favorito ante casi ante cualquier rival que le pongan enfrente. Pero hoy, si nos vamos por cuestiones de pues personales, creo que hoy Argentina no tiene la misma consistencia, no llega con el mismo embalaje que hace 4 años. Yo hoy no veo a Argentina favorito por encima, inclusive de los que estamos mencionando. Francia no lo veo favorito por encima de España, que es otra generación de futbolistas que está trayendo mucho talento joven, consolidados, muchos de ellos en diferentes equipos de la misma liga, otros también desde luego brillando en las diferentes ligas europeas, pero Argentina no creo que repita como campeón. Yo creo que esta Copa del Mundo organizada en México, Estados Unidos y Canadá nos va a ofrecer cosas distintas, inclusive yo podría decir que hasta Portugal tiene más oportunidades de llegar más lejos, claro, que la misma Argentina. Tiene otra generación distinta, ¿no? Por ejemplo, Argentina va a jugar en el grupo J. Va a enfrentar en primera instancia el 16 de junio, será su debut contra la selección de Argelia en Kansas City, la casa de los jefes. De ahí va a jugar el 22 de junio su siguiente partido contra el equipo de Austria en Texas. Y no se va a salir de Arlington porque va a seguir su tercer y último partido de primera ronda contra Jordania. Sí se habla mucho que el calendario que le puso la FIFA, por decirlo así, es demasiado cómodo para la selección argentina, pero ese espejismo de la primera etapa pudiera acabársele pronto a Argentina, porque de inmediato en la segunda ronda de finales del Campeonato Mundial pudiera enfrentarse a un equipo más poderoso, como la propia selección española, como la propia Brasil, dependiendo cómo se vaya acomodando todos los grupos. Claro, dependerá de la posición en la que se coloque después de sus 3 partidos de fase de grupos esta Argentina. Y por otro lado, bueno, pues está desde luego la selección de Francia, que ha sido una de las más gustadas a nivel mundial. Creo que en la última final
justamente entre estas dos naciones, estaba para cualquiera. El que hubiera quedado como campeón, el que hubiera estado en la Copa, no habría ningún problema, Cristian. Los dos llegaban con muchas figuras talentosas. Hoy Francia, desde luego, tiene la oportunidad de una revancha deportiva y viene acompañado de una gran generación de futbolistas jóvenes también. Por ahí también se deja ya Antoine Griezmann, se aleja de la selección de Francia, pero eso me parece pertinente porque él se da cuenta que hay más talento y se apertura. Vemos a un medio campo muy sólido, en el caso, por ejemplo, de Eduardo Camavinga y de Tchouaméni, que también son los dos escudos del club merengue, pero que son también los titulares de esta selección gala. Sí, sería la tercera final consecutiva la que buscaría el equipo francés. Sí tiene elementos. Lo que platicamos al inicio, Alan, es que Didier Deschamps no ha tenido temor en renovar sus filas, en buscar darle oportunidad y darle salida pronto, porque él pudiera perfectamente casarse con su portero titular y decirle a su guardameta, repite en el próximo campeonato, sigue con nosotros, rogarle a Antoine Griezmann, pero no, sabe que hay talento y de alguna forma confía en ello. ¿Cómo fue la última eliminación de Francia en esa final de Copa del Mundo contra la selección de Argentina? Estuvo Hugo Lloris, que llevaba ya 2 finales consecutivas de Copa del Mundo. Rafael Varane, que él sí va a estar en esta nómina de Campeonato del Mundo. Estuvo Upamecano, que ha perdido ya la titularidad con el equipo francés, al menos en esta ronda eliminatoria. Theo Hernández, que también está en duda si puede estar o no como titular con el equipo. Koundé era de lateral derecho. Y ya en el medio campo está Tchouaméni, que era un jovencito apenas, antes de que llegara al Real Madrid. Antoine Griezmann, que ya está fuera de la nómina. Rabiot, que ahora juega también en Italia con el Milan. Y adelante estaba Mbappé, Giroud y Dembélé. Ahí sí hay cambios, porque Giroud ya no va a estar en este campeonato del mundo y de alguna forma ya hay nombres interesantes por doquier del equipo francés que tiene para dar y repartir. Olise, Mateta, Akinluche, Barcoco, Nkunku, o sea, tiene jugadores realmente para repartir y para cambiar la nómina consistentemente hablando en todo momento, ¿no? Bueno, pues a esta selección la verdad que se le suma, es una combinación que se dé hasta cierto punto, pues es raro, ¿no? Que se pueda dar. Y hablamos de dos elementos, juventud y experiencia, y pareciera que esta selección francesa llega con eso. Recordar que su primera Copa del Mundo la levantan en el 98 cuando son anfitriones, la más reciente fue en el 2018 con ese cambio generacional, pero ha estado a partir de ese Francia 98, desde luego ya en el escenario principal, no solamente de Copas del Mundo, hablemos también de Eurocopa y Liga de Naciones, que bueno, después la UEFA se saca otro torneo de la manga para poder, pues ahí no sé, como que darle chance a las selecciones de segundo y tercer escalón o de segundo y tercer nivel en aquel continente, desde luego de formar parte de enfrentar, mejor dicho, de enfrentar a los rivales a los que normalmente no podían enfrentar. Por eso es que ahora la Liga de Naciones también tiene su Liga A, su Liga B y su Liga C. Retomando lo de Francia, bueno, pues me queda claro, Cristian, que será un rival a vencer. Yo a Francia sí lo veo como un candidato serio para levantar la Copa del Mundo en este 2026. A él le podríamos sumar otro par de equipos europeos, pero bueno, pues aquí ya no hay la magia de Zinedine Zidane, que te tocó verlo, que te tocó disfrutar de su magia, no solamente con la selección francesa, sino también con el equipo del Real Madrid, y que ahora, pues desde luego, esa magia ya no cae solamente en Kylian Mbappé. Creo que ya hay otros actores dentro de la escena que pueden repartirse ese protagonismo y también el decir, pongo mi granito de arena, ¿no? Ahora, llega más experimentado el equipo francés con algunos jugadores como Tchouaméni, que eran juveniles, que estaban recibiendo sus primeras oportunidades. Dembélé llega en un momento prime de su carrera. Para recibir el Balón de Oro. Exacto. Entonces, realmente hay varios elementos por donde que podemos encontrar que el equipo dentro y fuera de la banca va a tener jugadores de excelencia, como para ir haciendo ese recambio generacional que a muchas selecciones, sobre todo a las latinoamericanas, porque también ahí podemos incluir a México, les cuesta trabajo desprenderse de sus figuras, y allá en Europa como que rápidamente les dan salida a sus figuras, y ese creo que es un factor importante, ese recambio generacional comandado por Didier Deschamps, que fue campeón del mundo en Francia en 98 de mano de esta selección. Curiosamente, un dato que no hay que perder de vista: las 2 finales de Copa del Mundo que ha perdido Francia, las 2 las ha caído en ronda de penales. Siempre ha peleado hasta el final, una con Zidane, ahora con Mbappé, pero me parece que sí hay que considerar que Francia es un oponente de primera línea
y que no ha estado ausente de las Copas del Mundiales en los últimos 20 años, ¿no? Y bueno, a ese dato de que ausentes y de asistencias a Copas del Mundo, le vamos a sumar que tanto Argentina como Francia no estuvieron presentes en la Copa de México 70. Para México 86, ambas escuadras, ambos países levantan la mano en la lista de asistentes, y para esta tercera ocasión en la que México organizará una Copa del Mundo, de nueva cuenta dicen presente. Entonces, ese es un dato curioso, ¿no? Que ambos en el 70 no participan, y en 86 y 2026, regresan para pues disputar la tercera Copa que organiza México. Ahora, antiguamente se decía América para los americanos, Europa para los europeos, ¿no? Eso ya quedó borrado desde 2014, cuando en Brasil se coronó a Alemania venciendo a Argentina en la gran final. Entonces, es el único equipo europeo que se ha coronado en América, Alemania. Creo que hay una gran posibilidad de que otra vez un europeo se corone en América. Yo veo muy difícil que tanto Argentina como la propia Brasil defiendan el título en casa, que serían las dos, ¿no? Ahí estás descartando alguno de la CONCACAF, porque no Surinam. Curazao, ¿no crees? Surinam tiene posibilidades. Bueno, primero que clasifique, ¿no? Bueno, pues Oye, van a jugar en el grupo I, la selección de Francia. Senegal, su primer rival. Por definir su siguiente oponente, que sería Bolivia, Surinam o Irak. Recordemos que ese repechaje se va a jugar en Monterrey. Y ya cerrarán la primera ronda contra Noruega. Francia tiene un calendario macizo, complicado, desde la primera etapa, ¿no? Senegal, que por cierto, gran papel en la Copa Africana de Naciones, ¿no? Así es finalista. Finalista, se va a enfrentar a Marruecos. Y que, bueno, esa es una muestra de que será un grupo complicado para Francia. Y retomando lo del tema de la fase de grupos, antes de que se nos olvide, porque eso también hay que mencionarlo. Desde hace 4 años que ha sido muy criticado el entorno que tiene el Lionel Messi, ¿no? Porque ahora pareciera que el Inter de Miami, si le ponemos Messi y sus amigos, el equipo podría ser, sin lugar a dudas, un reflejo de lo que está pasando con aquel club de Florida. A eso le sumamos lo ocurrido para esta Copa del Mundo, con 3 rivales, muy accesibles, con un calendario en el cual no tendrán que acumular muchas millas de viaje, y que prácticamente tendrán su base de entrenamiento en Florida, muy cerca de Florida, justamente en Texas, donde estarán jugando el grueso de sus partidos de la fase de grupos. Y se critica mucho esto, Cristian. ¿Es casualidad o sí habrá algo detrás? No, sí hay algún sesgo por parte de la FIFA, porque el caso de Francia, su primer partido va a ser en New Jersey contra Senegal. Después van a viajar a Filadelfia. Sí estamos hablando del norte de los Estados Unidos, pero bueno, hay distancias de por medio. Y su último partido va a ser en Foxborough, Massachusetts, en la casa de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Sí va a viajar, sí se va a mover en la zona norte de Estados Unidos, pero sí va a tener que invertirle más minutos en carretera o en avión, ¿no? Y bueno, pues nada más quedará el dato ahí para los aficionados mexicanos, que bueno, desde luego estarán cerquita con la frontera de Texas, y pues los que les alcance podrán hacer cruzar la frontera y comprarse su boletito para ir a ver a Lionel Messi. Se les queda en corto ir a Arlington, Texas, ¿no? Sobre todo a los que viven en Nuevo Laredo, tal vez en Monterrey, ¿no? En toda esa zona franja norte del país. En una escala de favoritos en Copas del Mundo, ¿en qué lugar ubicas a Argentina y en qué lugar ubicas a Francia? Yo creo que sí puedo colocar a Argentina entre las primeras 5, pero no me atrevo a colocarla más arriba. Yo sí, Argentina sí lo veo por lo menos en cuartos de final. Por lo menos lo colocaría entre los primeros 10, pero no en los primeros 5, en los primeros 10, y justo en una etapa de cuartos donde acceden los primeros 8. Creo que por ahí podría estar Argentina, pero ya no lo veo ni siquiera clasificando a una etapa de semifinales. Lo veo complicado. Por otra parte, yo a Francia casi podría asegurar que estará en semifinales de la próxima edición de la Copa del Mundo. Sí, y yo a Francia sí lo reduzco al 1-2. Me parece que ahí lo discutimos si es España o si es Francia, y tal vez un peldaño abajo no descartemos a la selección de Portugal, ¿no? Que sí también ha renovado sus generaciones, sí tiene un viejo como Cristiano Ronaldo, pero sí tiene más cobijo para buscar de alguna forma ser ese oponente importante, no ese caballo negro. Bueno, pues poco a poco iremos hablando acerca de los equipos que están ya con un boleto en mano para desde luego participar en la siguiente Copa del Mundo, pero bueno, pues hay que darle paso a más información, Cristian. En este mismo, desde luego, accionar con respecto a lo que viene para México, el fútbol, la Federación Mexicana decidió reorganizar su calendario de competencias y tendrá varias jornadas dobles. Apenas va una semana y prácticamente ya este sábado estaremos concluyendo la jornada número 3 del fútbol mexicano. A mitad de semana se jugó la segunda fecha y para este sábado y domingo se jugará la tercera. Resultados, Cristian, que dejó esta mitad de semana, y que hasta cierto punto tiene ahí a un equipo como sublíder que empieza con
pues con buen ritmo, ¿no? Sí, fíjate, dos cosas muy importantes. Es un calendario recortado y es por ello que los equipos deben considerar que arrancar fuerte es muy importante porque ya se les fueron 6 puntos. ¿A quiénes ya se les fueron 6 puntos? A Mazatlán y a Santos. Arrancaron 0-2. 0 victorias, 2 derrotas. Muy diferente a lo que comentabas en la parte alta. Toluca y Chivas, 2 victorias consecutivas. Obtenieron ya 6 puntos. Ahora, matemáticamente hablando, como se han comportado los torneos cortos en México, para clasificar como octavo, mínimo como octavo, haces un promedio de 24 puntos. Es decir, a esos equipos Mazatlán y Santos ya se les fue el 25% de esa posibilidad de estar en la siguiente etapa. No hay que hacer tantos puntos, pero por lo menos la cifra mágica, Alan, es 6 victorias y por ahí 5 empates como para que estés en el radar de estar en la liguilla. Y recordemos que esta vez no hay play-in, entonces solo entran 8 a la siguiente ronda. Y qué bueno que nada más entran 8. Sí, qué mejor. Sí, la verdad sí. Y bueno, pues también aquí la pregunta es ¿cuántos partidos va a ganar Mazatlán? ¿Cuántos va a ganar teniendo en cuenta que tiene los días contados? Sí, prácticamente es eso, una gira de despedida, ya sabiendo que el Atlante vendrá para el siguiente semestre a ocupar esa plaza, que jugará desde luego en el centro del país, en la capital, y bueno, pues ahí está Mazatlán que de 2-2, ¿no? Sí, o sea, dos partidos, 2 derrotas. Pero justamente es lo que hablamos, la mentalidad. Toluca arranca fuerte, él no tuvo pretexto de decir, fui el finalista pasado y arranco flojo, ¿no? Campeonitis. Sería normal que no arranque positivamente. 2 victorias, una con la banca y otra ya con titulares. ¿Qué le dices al equipo de Tony Mohamed? Ahora, curiosamente, estadísticamente, hay 2 equipos que no han ganado porque se ha dividido estas 2 jornadas, ¿no? Solo América y Querétaro son los únicos 2 equipos que no han obtenido una victoria, exceptuando el caso de Mazatlán y Santos, ¿no? Sí, bueno, pues, pero que aunque sean han empatado, han sumado puntos, el productor ya dice que el más grande, sí, si quiere, ya lo se mofa. lo reconoció. Pero bueno, qué bueno que reconozca que es el más grande de México. El más ganador. Digamos, el más ganador. América empata en la frontera en la primera jornada contra Tijuana y a mitad de semana pues pierde como local ante el Atlético de San Luis por una expulsión temprana causada de Ramón. Cantera, ¿no? De Ramón San Luis Juárez. Ha sido su cantera en los últimos años, ¿no? Bueno, ahora Dorado, ¿no? Que llega. Sí, exactamente. ¿A quién más ha traído de ahí? Ya no más falta. Bueno, para entrar se trajo a Jardiné. Sí, Jardiné de ahí, y pues ahí él no ha traído tantos refuerzos, curiosamente del San Luis, ¿no? Curiosamente no ha traído tanta gente que ahí la haya dirigido, salvo el caso de Dorado en esta ocasión. Creo que cuando fue al revés, creo que primero jugó Jürgen Damm en el América, después en San Luis, ¿no? Fue al revés. ¿no? Pero sí, es un equipo al cual ha tomado muchos jugadores y de diferentes momentos. Son 51 puntos en total, Alan. Son 17 jornadas, ya se te fueron 2. Quedan ahora, pues de alguna forma, la cifra mágica de 45 puntos por disputar para estar en la siguiente ronda de liguilla. Ahora, el Niño, 2 goles, otro arranque espectacular para este jugador que, pues ahora sí se ha rendido, al menos se está haciendo corte de caja para el equipo del Toluca. Y la jornada 3 arranca, como bien dices, este viernes, Mazatlán enfrentando al equipo de Monterrey. Sí, a las 9 de la noche, que Mazatlán, pues la verdad que parte como víctima, a pesar de que ha marcado en sus 2 compromisos, todo indica que no le va a alcanzar para enfrentarse a Monterrey hoy a las 9 de la noche. Necaxa va a inaugurar la jornada ya sabatina de la jornada 3 contra el Atlas a las 5 de la tarde y en otro duelo donde estos equipos, pues bueno, la verdad que es un volado, pero veo todavía con un poquito más de confianza al Necaxa. Sí, y Chivas contra Querétaro, Chivas que está arrancando de manera exitosa el torneo, enfrentará al equipo Gallos Blancos de Querétaro, así que este partido será sábado por la noche, y otro partido sabatino, Tigres contra el equipo de Toluca. Bien, también ese mismo sábado, Tijuana contra Atlético de San Luis a las 9 de la noche, también Cruz Azul va a recibir a Puebla mañana sábado, y ya lo que será la jornada dominical, como está acostumbrado en Ciudad Universitaria, a mediodía a las 12 horas, Pumas contra León, posteriormente a las 5 de la tarde Santos contra Juárez y el domingo Pachuca contra América. Veremos si el AVE ya puede volar. Ahora también habrá una pausa por partidos amistosos después de esta jornada, porque recordemos que hay partidos amistosos de la selección mexicana. Señores, se nos fue el tiempo volando, ya el productor dice que tenemos que decir bye, pero no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, por favor, Cristian. @chilstenpales09. A un servidor Alan Carisma, a nuestro productor @ifotógrafo y a la cuenta de Los Populares como Los Populares en todas las plataformas. Gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias, Cristian.